El norte de Laos es sumamente transitado, sobre todo porque supone esa conexión entre el norte de Tailandia y el norte de Vietnam, lugares que son muy turísticos. El sur de Laos, sin embargo, es diferente, porque a no ser que vayas a Camboya o a no ser que vayas al sur de Vietnam, suele ser un lugar que en ocasiones se pasa de largo. Y hacer eso es evitar una de las regiones más únicas que tiene Laos, que es precisamente la meseta de Bolavén. Ya estuve en la estación de autobuses de 8 kilómetros y... ¡Aló! En este vídeo vamos a centrarnos sobre todo en la meseta de Bolavén, lo que representa a nivel ambiental, lo que representa a nivel social, lo que representa también para el país. Una región que, en definitiva, si ya has recorrido todo el país, desde luego va a ser la más especial, sin lugar a dudas, por todas esas cascadas que se han formado debido a su pasado volcánico. Así que de nuevo, hemos llegado al sur y nos disponemos a conocer la meseta de Bolavén. Hemos hecho un viaje larguísimo y al final hemos acabado en la ciudad de Pak Se, la antigua capital del reino de Champasak. Aquí podríamos hablar sobre esa historia de ese pequeño reino que compone la región sur de Laos. Pak Se tiene una aura diferente, y no solo a nivel arquitectónico, sino también a nivel ambiental. El paisaje que te encuentras en Pak Se es totalmente diferente al que te encuentras en Pak Son o en la meseta de Bolavén, y sobre todo se nota en la calidad de aire. El cambio es brutal. Y aquí lo que se nota sobre todo es el cielo. Es increíble porque es como vivir en una niebla constante. Incluso en el amanecer no ves el sol en el horizonte, tiene que levantarse un poco para que puedas verlo. O sea, ese es el grado de contaminación que hay aquí, ¿no? Ahora entiendo un poco más por qué la gente lleva tanta mascarilla, porque al principio no lo entendía, pero ahora pues tiene un poco más de sentido. Sin embargo, es preferible no quedarse mucho tiempo allí porque lo verdaderamente importante está un poquito más arriba, y por eso vamos a iniciar una pequeña ruta que nos va a dirigir a pequeños pueblos de la región de la meseta del Bolavén. El ambiente aquí es muy diferente, es mucho más fresco. Se notaba de hecho en la moto conforme va subiendo de que cambia totalmente, y también cambia mucho el color de la tierra. Conforme vas subiendo de altitud te encuentras con mucho más pasto. La tierra se ve mucho más porosa. Es completamente diferente a Pak Se. Pak Se es plano, pero su tierra está mucho más compacta. Es un marrón más claro. Obviamente es una meseta, entonces la subida es muy suave, muy suave, muy suave. Aunque la diferencia de altitud es considerable. Pak Se está en unos 200 metros, 200, 300 metros. Pak Son está a una altitud cercana a los 1000 metros. Estás ante el lugar geológico más joven de todo Laos. Estamos hablando de que esta región se formó hace 15, 20 millones de años por unas fracturas de la corteza terrestre. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando esa corteza terrestre, por las distintas tensiones, por los distintos movimientos de las placas tectónicas, se fracturó, que permitieron fue la ascensión del magma sin la necesidad de que hubiera un cráter volcánico, por lo que se creó toda esa llanura volcánica. Una llanura que tiene fácilmente unos 1000 metros de altura. Además, esta meseta del Bolavén no pertenece técnicamente a la cordillera Namita, porque ambas tienen formaciones geológicas diferentes y tienen edades diferentes. La cordillera Namita tiene regiones muy altas, montañas que además alcanzan
incluso los 2000 metros de altura. Luego son lugares muy frescos. La diferencia con la meseta es que precisamente es eso, es una meseta. Es un lugar prácticamente llano, a una altura bastante considerable y en una zona tropical. Luego se dan una serie de circunstancias que permiten que esta región sea sumamente fértil. Y no solo hablamos de fertilidad en los campos de cultivo o en el suelo, hablamos de fertilidad o de una riqueza de sus bosques y una riqueza de recursos hídricos que notas desde el minuto cero en el que tú llegas a esa región. Seguimos hablando de una región que está afectada por el clima monzónico, pero debido a esa altura tiene unas características diferentes, como por ejemplo tener una temperatura más templada y en segundo lugar tener unas precipitaciones muy abundantes. Estamos hablando de que pueden alcanzar los 3.000-3.500 milímetros, cuando en Luang Prabang hablábamos de que las precipitaciones eran abundantes con 1.500 milímetros. Luego estamos hablando de que llueve el doble. Gracias también a ese clima monzónico y gracias también a la altitud que alcanzó esa ascensión del magma, permitió que surgieran suelos que se conocen como andosoles. Los suelos andosoles son característicos de las regiones volcánicas. Tienen una cantidad de materia orgánica muy grande. Y en esto voy a hacer una comparación. Los suelos más fértiles del mundo se llaman Chernozem, sobre todo se encuentran en las regiones de Rusia y Ucrania, por eso se dice que estas regiones son el granero del mundo. La composición de la materia orgánica supone el 15% del suelo. En estos suelos, en los andosoles, se alcanza hasta el 20%. Luego tiene todavía más materia orgánica. El problema es que son más delicados que los Chernozem, son más inestables y son más volátiles que los Chernozem. Por eso estos suelos, aunque sean sumamente fértiles, requieren de unos tratamientos y un cuidado especial. Y esto lo sabe muy bien la gente local, que precisamente además forma una de esas minorías étnicas de la que hablaremos un poco más adelante, es los Mon Khmer. De hecho, el nombre de la meseta es precisamente por ello. Bo significa tierra de, y la ven es el nombre de esta minoría étnica. Ellos conocen muy bien estos cuidados especiales que necesita el suelo para no erosionarse debido también a la grandísima cantidad de precipitación y por lo tanto tienen unas técnicas locales que aplican con celosía. Por ejemplo, en lugar de cultivar en las laderas de las montañas, como hemos estado viendo a lo largo del norte de Laos y a lo largo del centro de Laos, ellos se preocupan a crear bancadas. De esa forma evitan la erosión. Otra de las medidas es evitar que el suelo esté 100% expuesto al sol y 100% expuesto a esa grandísima cantidad de precipitación. Luego se preocupan de que el suelo siempre tenga sombras de árboles. Y otra de las medidas es el uso de abonos naturales para reponer esos nutrientes, porque si bien hemos dicho de que tiene una gran cantidad de materia orgánica, esa materia orgánica hay que reponerla y hay que cuidarla del proceso de lixivización, que es ni más ni menos que todos esos cationes y todos esos iones que están sueltos en la tierra, o incluso todos esos nutrientes, nitrógeno, fósforo, potasio, los principales, ¿no? Todos esos, al final, como hablamos en el vídeo, la sombra de las presas, pueden ser arrastrados a los cursos del río. Y es el que los locales intentan evitar a toda costa. ¿Y quién es esta minoría étnica que se encarga de cuidar y preservar el suelo? Pues precisamente son los Mon Khmer, pero también son conocidos como los Lao Teung. Traducido literalmente es como decir los laos hacia arriba, pero también se les conoce de otro nombre, que es Ka. Ka traducido significa esclavos. Si alguno de mis compañeros quiere tratar esa grandísima diversidad étnica que hay en el país, haría un vídeo genial, pero en esencia, pues esta minoría étnica se vio desplazada a unas tierras donde es más difícil el acceso al agua y también donde la vida, pues en definitiva, es más difícil por esas precipitaciones tan grandes y por esas temperaturas bajas, altos niveles de humedad, etcétera, etcétera. El cultivo predominante en esta región, sin duda alguna, es el café. Y es una maravilla verlo, porque como digo, los locales saben perfectamente cómo cuidar el suelo, cómo cuidar el café y cómo hacer que sea rentable. Este terreno es increíble porque lo han diseñado perfectamente bien. Los árboles estos grandes es café de Liberia. Tiene un aspecto mucho más de árbol, ¿no? Y es mucho más resistente al sol. Sin embargo, en la parte baja
Esto es café de arábiga, café arábigo, que tolera mucho menos el sol y tiene una altura menor, son unos 4 metros. O sea, unos 4 metros es considerable, pero es curioso cómo usan el suelo y cómo usan también la frondosidad de los árboles para favorecer a una especie y proteger a otra especie. Y a fin de cuentas todo esto es café. Todo es café, pero 2 tipos de café. ¿Cómo podríamos diferenciarlos más o menos? Pues más o menos el café arábigo tiene una hoja bastante más rugosa. Sin embargo, el café de Liberia es un poco menos rugoso. Está bien pensado. ¿Por qué? Porque si se ve, las hojas del café de Liberia son mucho más grandes. Entonces, el proceso de descomposición y por lo tanto el aporte de nutrientes a la tierra es mucho más lento. Es favorable al hecho de que retienen más humedad, pero como el proceso de descomposición, al igual que la teca, es mucho más lento, pues impide que otras especies crezcan. Sin embargo, el café arábigo, sus hojas, pues como se pueden ver, son muchísimo más pequeñas, entonces el proceso es mucho más rápido y aporta nutrientes pues de una manera mucho más efectiva que el café arábigo. Y luego también se puede ver la distancia más o menos proporcional. ¿Qué quiere decir? Que permiten que no cree una frondosidad muy grande para que no monopolice el cultivo. Cuanto más viejo es el cafeto, menos producción da. Por eso normalmente el promedio de vida que tiene el café son unos 20 años. A partir de los 20 años entonces tienen que talarlo todo y volver a plantar nuevas plantaciones de cafetos. Esos sí son cafés arábigos. Se nota muchísimo. Su tronco es mucho más fino, sus hojas son más oscuras. Hay 2 cafetos principales que se cultivan en esta área. El primero es el café arábigo y el segundo es el café de Liberia. Además te vas a encontrar la combinación de estos 2 cafetos, porque por ejemplo el café arábigo sí tolera estar con otras especies, mientras que el café de Liberia tiende a monopolizar el suelo por precisamente ese porte que tiene, es decir, hablamos ya de un árbol, entonces pues proyecta más sombra, la hojarasca es más grande. ¿Pero por qué se cultiva café? Pues todas esas particularidades de las que hemos estado hablando, esas particularidades climáticas y particularidades también geomorfológicas, lo que permiten es tener una región donde el café puede crecer sin problema, es decir, el café siempre va a preferir altitudes altas para crecer. En segundo lugar, también va a preferir suelos porosos y drenados, como es el caso de los andosoles, y en tercer lugar también va a preferir una cantidad de precipitación abundante, que es precisamente lo que ocurre en esta región de Laos. Luego todos esos elementos se unieron en la meseta del Volabén y por lo tanto lo que permite es el cultivo de café. No vamos a meternos mucho en esto, pero para tener una ligera idea sobre la industria del café, precisamente son estos 2 cafés los que lideran el mercado, el café arábigo y el café de Liberia. El café arábigo, sobre todo, el problema que tiene es que está muy expuesto a las plagas y fue precisamente una plaga enorme la que introdujo o forzó a introducir el café de Liberia en estas regiones, ¿no?, para compensarlo. Además, el aspecto de estos árboles es diferente, el café arábigo es más bajito, el café de Liberia es realmente un cafeto, es decir, un árbol importante, alcanza hasta los 15 metros. El café arábigo tolera unas temperaturas un poco más bajas que el café de Liberia, estamos hablando de que tolera unos 18 o 20 grados. Tolera también mayor altitud que el café de Liberia, pero su contraparte es que tiene un rendimiento menor. ¡El perrillo! ¡Ay, el perrillo! ¡Ay, ay, ay! Le he preguntado sobre la plantación de café. Me ha dicho que tienen arábica y robusta, pero que este año no ha sido muy buena la cosecha, así que nada. Y una cosa que me ha recordado a España con Italia, ha dicho: nosotros vendemos la empresa, o sea, nosotros vendemos el café a una empresa vietnamita. Claro, dice Brasil, exportador número 1, Vietnam, exportador número 2. Claro, si tú tienes tus tierras más las de Laos, pues obviamente, pues así sí, es como el aceite de oliva español, ¿no?, que se vende en grandes cantidades y
lo compraban los italianos. O lo compran, vaya, todavía sigue haciéndose, aunque en menos medida. Hasta que uno crea su marca, que es lo que están haciendo aquí en Laos. Aunque sea muy específico de esta región de Laos, no es para nada atípico encontrártelo en toda la región del sudeste asiático. Y no hay que irse muy lejos, porque Vietnam precisamente es, si mal no recuerdo, el segundo mayor exportador de café del mundo. Y esto ocurre a pesar de que el café no sea originario de esta región. Pero como estuvimos hablando también del caucho, fueron unas plantaciones que importaron los franceses por esa cultura del café. Y al final, pues, los laosianos han adoptado esa cultura a su manera, porque pues puedes probar el café laosiano, que es bastante fuerte. Pero yo diría que de todos esos elementos de los que hemos hablado, altura, temperatura, el más importante yo diría que es la abundancia de agua. Porque sí que es cierto que el café pues necesita cierta altura, ¿no? Por ejemplo, el café de Liberia puede crecer hasta unos 600, 800 metros y ya se ve que en Laos puede crecer hasta en los 1000 metros de altura. Pero ambos necesitan grandes cantidades de agua. Aquí se produce la desembocadura de un río. Es un afluente del río Mekong y la cantidad de metros cúbicos, litros cúbicos que hay aquí de agua dulce son increíbles. Es increíble la cantidad de agua que trae. Viajando por Laos te das cuenta de una cosa, y es la falta de agua potable. Es curioso cómo un país que es una potencia en energía hidroeléctrica tenga esta carencia de agua potable. Estamos hablando de que hay un estancamiento en el desarrollo de esta infraestructura notable, muy notable, por desgracia. En la sombra de las presas ya hablamos cómo se está tendiendo a privatizar el agua de los ríos, es decir, el agua de acceso directo, precisamente para esa producción eléctrica. Pero hay otro elemento de los que estuvimos hablando a lo largo de los vídeos, que son los acuíferos. Hay que distinguir tres tipos de acuíferos. Los acuíferos aluviales, que son aquellos que se recargan gracias al agua que se filtra del río. Tenemos los acuíferos kársticos y luego tenemos los acuíferos volcánicos. Únicamente en esta región. Los acuíferos volcánicos, es decir, los que hay en esta región, representan únicamente el 3,4% de todos los acuíferos que hay en Laos. Sin embargo, por la capacidad de reservas que tiene, alcanzan el 5,2%. Además, estos suelos, al tener esa gran cantidad de precipitación, en segundo lugar, a ser una región llana, y en tercer lugar, al tener esos suelos tan porosos, lo que permite es que el agua se vaya filtrando muy lentamente. Por lo tanto, son acuíferos de un grandísimo valor. ¿Y por qué hablamos de los acuíferos? Porque es precisamente la fuente de agua potable que tienen los laosianos en la mayoría del país. Luego, esa calidad del suelo que permite ser el filtro de contaminantes, el filtro de biodetergentes, el filtro de aguas fecales, etcétera, etcétera, es súper importante. Cuidar el suelo en Laos no significa cuidarlo para evitar la erosión y evitar que la cosecha de arroz sea mala, sino que también implica cuidar el agua potable que estás obteniendo del subsuelo. Hablamos de que estos acuíferos suponen el acceso de agua potable del 51% de las aldeas de Laos. Es decir, es una barbaridad. Volvemos otra vez a lo mismo, a una falta de infraestructura crónica en este país, y en este caso en un elemento tan vital como es el agua potable. Cuando uno está aquí y ha visitado todo el país y es consciente de la importancia que tiene este río y lo que simbolizan estas cascadas, aparte siendo la frontera entre Laos y Camboya, uno se mete en una atmósfera muy cargada, muy fuerte, porque además incluso se puede ver la diferencia de desnivel, ¿no? O sea, ahora mismo la temporada seca, obviamente, entonces el nivel está muy bajito, pero se pueden ver esas marcas de hasta cuánto sube el Mekong, y esto es solo una ramificación y bastante pequeña de todas las ramificaciones que hay en esta área. Podríamos simbolizarlo como todas las etnias que viven en este país. La cascada podríamos simbolizarla como esa batería del sudeste asiático, como ese proyecto hidráulico que tiene el país y que sigue desarrollando. La pesca podríamos simbolizarla como la dieta básica de aquí.
La tierra, la arcilla, podríamos simbolizarla como ese terreno arcilloso de arrozal. No sé, hay infinidad de formas de representar Laos justamente en este espacio. Tendrá muchos defectos, todos los países tienen sus defectos, pero también tiene virtudes. Yo creo que en un futuro va a ser un país bastante importante. No sé cómo va a resultar el tema de la deuda con China. Sí que es cierto que, por ejemplo, los niveles de pobreza están bajando, desnutrición también está bajando, o sea, poco a poco el país va mejorando. Hay que tener en cuenta una cosa importante, que Laos es la puerta o el centro del sudeste asiático y es muy tentador para muchas potencias. Y no solo eso, sino que ahora que vamos a ir a Camboya, nos vamos a dar cuenta de que hay un corredor que es Laos-Camboya, en el que China puede transportar sus mercancías sin ningún tipo de problema y evitar el problema que tiene ahora mismo con el mar meridional de China. Por eso estar en este país y ver lo que está pasando, cómo se está desarrollando, las distintas industrias que hay, lo que la gente piensa más o menos, etcétera, etcétera. Aunque ha sido muy poco el tiempo que he estado aquí, 3 semanas, creo que ha sido suficiente para tener una visión bastante amplia. Me hubieran gustado ver muchas más cosas que no he podido, pero bueno, yo tengo un presupuesto limitado y tengo que seguir mi camino. Pero aún así, si esto es lo que tenía que ver de Laos, yo estoy satisfecho con todo lo que he visto, con todo lo que he experimentado, etcétera, etcétera. Estoy 100% convencido que la experiencia que yo tuve, las cosas que yo vi, las sensibilidades que yo percibí van a ser diferentes a las sensibilidades o a las cosas que te llamen a ti la atención. Y desde luego, los temas que yo he tocado, que a fin de cuentas han compuesto 7 vídeos, no llegan a representar ni siquiera el 10% de todas las particularidades de lo que significa Laos. Si me he tomado el tiempo de hacer esta cadena de vídeos, no es para que digas, ¡uy, qué bonito es Laos! Y qué curioso, y pues bueno, eso está bien, ¿no? Pero mi propósito va más allá, ¿no? Es más bien una forma para incitarte a que vayas allí. Y que por supuesto, no me cabe la menor duda que va a representar una catarsis en tu interior. Porque estos lugares tienen una energía y una vibración únicas. Y con esto terminamos nuestro viaje. Nuestro viaje en Laos, porque esto continúa. Son las 5:30 de la mañana y va siendo hora ya de largarse de aquí. Soy el rey de las moscas y los mosquitos ahora mismo.